Bueno, buenas noches. Dios les bendice. Tan bendecidos, tan llenos del Señor, ¿no? Qué hermoso que estuvo la alabanza, cómo descendió su presencia. Amén. ¿La pudieron palpar, la pudieron sentir? Amén, ¿no es cierto que sí? Que en la alabanza Dios se mueve, pero también Dios quiere hablarnos en esta noche. Y estamos en el mes de la fe. ¿Y qué es fe? Ese versículo lo sabemos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, o sea, de lo que estoy esperando, pero la convicción de lo que no veo, o sea, que yo tengo la seguridad que va a ocurrir. Todavía no lo tengo, pero va a pasar, va a llegar. Yo ya lo tengo en mi mente, ya lo tengo en mi corazón, ¿sí? De que va a ocurrir. Y vamos a ver, ¿no? O sea, en Hebreos 11, lo que estábamos diciendo, 11:1, que dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que estábamos diciendo recién. Fe es confianza, seguridad, creer, obediencia, fidelidad. La Biblia también habla que de acuerdo a mi fe será hecho. Ustedes saben que un cristiano sin fe no carbura, no anda, ¿no es cierto? Porque la fe es lo que mueve al cristiano, al Hijo de Dios, aquel que ama a Dios. Aún cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, ¿por qué lo hacemos? Por fe, porque comprendo que Jesús, ¿qué hizo? Se escucha, ¿qué hizo Jesús? Murió por nosotros, resucitó, y está a la diestra del Padre. O sea, reconocemos esas tres cosas, que Él resucitó y que está sentado a la diestra, y en ese momento, cuando nos presentan el plan de salvación, ahí activamos la fe, porque a Dios no le vemos, ¿no es cierto? ¿Le vemos a Dios con nuestros ojos? No, a Dios le sentimos adentro. Una vez que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es donde empezamos a sentir su presencia. La fe es la moneda que necesitamos para el reino de los cielos. Porque si no tengo fe, volvemos a lo mismo. No le puedo agradar a Dios, porque sin fe no carbura el cristiano, digámosle así, no anda, se paraliza. Porque, ¿qué pasa? Pero la fe necesita ser cultivada. ¿Y cómo se cultiva la fe? Para que crezca. Por la palabra, por allá dijeron, no sé quién fue. Para ejercer a Dios, sí, para conocer a Dios debo de escudriñar las Escrituras. Dice, vamos a ver ahora Romanos 10:17, ¿qué dice? Estoy un poquito nerviosa, aunque estoy acostumbrada a estar aquí, pero nunca se me enfrían las manos y tengo frío en las manos, me transpiran, qué sé yo, me pasa de todo. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea que si yo no tengo fe y no escudriño las Escrituras, no va a pasar nada. ¿Saben por qué? Porque es de la forma que yo voy a conocer a Dios. Para eso Dios dejó este libro. Si yo lo escudriño, ¿y qué es escudriñar? Exprimir, sacarle el jugo a lo máximo, apretar, escudriñar, sacar de todo lo que hay aquí. Aquí tengo todo, ¿no es cierto? Todo para nuestras vidas, ¿o no? ¿Sí o no? Amén. Ustedes de allá háganme un poquito de hincha, ¿no? Así lo puedo escuchar más. Sí, ¿no es cierto? Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, buscar, examinar, exprimir para aumentar mi fe. Eso es lo que debo de hacer para que yo pueda conocer a Dios, escudriñarla. A través de la Escritura, punto número 1, es donde yo voy a conocer a Dios. También vemos en Juan 15:7,
que dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero yo debo ¿de qué? De permanecer en su palabra, y yo a su palabra la tengo que hacer carne en mi vida. La palabra mi alma tiene que tener hambre de la palabra para que mi fe crezca, porque es de la forma, dice que es como un granito de mostaza, ¿no? Y el granito de mostaza, una vez alguien trajo aquí, no me acuerdo quién fue, que es una miniatura, ¿no es cierto? Una cosita muy chiquitita, pero si yo a eso no lo riego, no lo cultivo, no le siembro cosas de Dios, en este caso escudriñar las Escrituras, mi fe no va a poder ser aumentada, siempre va a quedar como ese granito. ¿Y saben qué? Ante las circunstancias, los problemas de la vida, ante cosas que nos pasen, se va a desvanecer. Se va a desvanecer, me voy a quedar sin nada de fe. ¿Por qué? Porque no tengo palabra. Si yo tengo palabra en mi vida ante las tormentas, las dificultades, voy a poder ser un mejor cristiano. ¿Por qué? De mejor calidad. ¿Por qué? Porque voy a tener palabra y voy a poder guerrear de otra manera. Voy a poder confrontar la situación, porque aquí, ¿cuántas promesas hay? Un montón, ¿eh? 7.000. 32.000 promesas. ¿Hay o no hay? Hay muchísimas, ¿no es cierto? Y si yo leo la palabra, eso va a entrar en mi alma y yo voy a poder ser un cristiano distinto a los demás, distinto aún al mundo. ¿Por qué? Porque nuestra fe no tiene que ser natural, ni humana. El cristiano no se mueve por esa fe. Natural, como el otro día el pastor decía, ¿no? El domingo cuando nos decía, sí, natural es cuando vos estás enfermo, vas al médico, te da el remedio, vos sabés que el médico estudió para eso, que ese medicamento te va a hacer efecto porque es para la enfermedad que vos tenés. Pero Dios no quiere que nosotros nos movamos por eso. Dios quiere que nos movamos por fe, sin tenerlo, sin verlo, como decíamos al principio. Tengo la convicción de que va a suceder. Tengo la convicción que lo voy a tener, tengo la seguridad que va a llegar a mi vida. Por ejemplo, yo no tengo mi casa, nosotros no tenemos nuestra casa, pero nosotros tenemos la convicción que Dios nos va a dar una casa. Y por ahí cuando hablamos con mi esposo decimos, mi casa, a mí me gustan las ventanas grandes, que entre claridad. Bueno, yo en mi mente y en mi corazón la tengo así y lo creo que va a ser así. A veces el tiempo de Dios no son los nuestros. Y empezamos, que porque a mí no me lo da, porque pide, y empezamos a mirar uno al otro y nos vamos deteniendo mirando a los demás. Y nuestra fe se empieza a desvanecer. Yo tengo que creerlo. Aún el pastor ha tenido visiones de lo que tenemos hoy acá. Y él creyó cuando Dios le habló. Que Dios le dijo, la casa va a ser así, el templo, le mostró detalle por detalle. Y él lo creyó y así lo hizo. Porque creyó en el Dios que no vemos. Porque a Dios no le vemos, pero sí Él se hace sentir, se hace ver. Amén. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener los ojos puestos. Vamos a ir a Hebreos 12, 2. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener puestos los ojos en aquel que se entregó por amor a nosotros, el consumador de la fe. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Él y creemos que Él está vivo, creemos que Él nos escucha, creemos que Él, por donde vamos, Él está con nosotros, porque a veces pasa de que como no le vemos, decimos, Dios no me ve, entonces me la mando, porque Dios no me ve. Pero Dios te está mirando, hermano, por donde vos quieras que vayas.
Porque los ojos nuestros están sobre Él, pero los de Él están sobre nosotros también. Aunque ustedes no le ven, yo no le veo, pero Él sí me está viendo. Y yo debo de poner mis ojos en Él. Amén. Y a veces pasa que yo quiero que mi fe la tenga Él, la tenga Él, la tenga Él. Y no es así. Cada uno tenemos una fe diferente. Ustedes conocerán gente que impresionante la fe que tienen. Desafían a cualquier cosa por fe porque se sienten respaldados por Dios, ¿o no? Y a veces nosotros no nos pasa eso. Hablo nosotros en general. Habrá quien tiene más y otros menos. Y a veces queremos que, dice la fe en Romanos 10, 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No, me confundí de versículo. Discúlpenme. Segunda de Tesalonicense 3:2 es. ¿Qué dice ahí? Segunda de Tesalonicense 3:2. La fe, dice, no es de todo. La fe no es de todo, porque no todos ustedes se deben relacionar con gente que no tiene fe. Como yo, que tienen la fe puesta en el trabajo, si yo lo tengo porque trabajo, en el futuro, en el amigo, en el parapsicólogo, en el curandero, en X persona, en X cosa. Nosotros a veces nos encontramos con gente así, ¿sí? Que dice que la fe no es de todo. Por eso nosotros como cristianos, lo bueno es que nos rodeemos con gente de fe. Porque eso está muy bueno. ¿Por qué razón? Porque el que tiene fe, cuando vos estás pasando una circunstancia, te va a ayudar. Te va a ayudar porque te va a dar palabra de aliento, porque va a orar por vos, porque te va a dar un versículo de la Biblia, porque te va a contagiar de la fe y va a hacer que vos puedas cambiar la mentalidad y lo que estás pasando en ese momento. Cuando uno se empieza a rodear con gente de fe. Por eso es importante pasar tiempo con gente de fe, con gente que crea en lo sobrenatural, en las cosas de Dios, que crea en la Biblia, que crea... No quiero decir que con esto no se hablen con nadie, que no venga a la iglesia, porque no es así, sabemos que no es así, pero sí lo bueno es que nos podamos rodear con gente que tenga fe, que nos ayude a aumentar nuestra fe, como en algún momento nosotros podemos ayudar a otros, de darle palabra de aliento, de orar por ellos, de pasar tiempo con ellos, de hacerle ver el Dios que nosotros tenemos, que es un Dios grande, que es un Dios sanador, que es un Dios libertador, que es un Dios que sana, que es un Dios que sana las heridas, que es un Dios que está en todo. Yo le puedo contar cuando antes de que yo llegase al camino de Dios, de Cristo, a los pies de Cristo, yo creía en Dios. Yo siempre a mi esposo le decía, yo creo en Dios, pero mi Dios no es el que tengo hoy. Mi fe era nada, nada de nada. ¿Por qué razón? Porque yo no creía que Dios había creado el cielo y la tierra y bueno, ya estaba. Y que me había dado vida a mí. No tenía ni idea de lo que Jesús había hecho en la cruz por mí. No lo sabía. Y lo supe cuando llegué acá, a esta iglesia. Ahí, cuando me presentaron el plan de salvación, ahí pude comprender el Dios grande que hoy tengo y hoy lo puedo comprobar. En cuanto en aquel momento, no, mi Dios era muy chiquitito. Era un Dios que...
Y bueno, y de pasada, por ahí vivíamos en el campo, cuando veníamos al Triunfo y de ahí nos volvíamos a donde estábamos, a la pasada les había echar un rezo a la Virgen que encontrábamos ahí que había. Bueno, y mi fe estaba depositada más en esa Virgen, en esa estatua, que en mi Dios, en el Dios que yo tengo hoy, en el Dios que pude conocer, que libertó mi familia, que nos sanó, que restauró, que nos dio nueva vida. Cuando, gracias a Dios, llegamos los dos juntos. Por ahí, y más le digo, él que era incrédulo, mi esposo que era incrédulo, y me la agarré con él. Oye, él que era incrédulo, cuando llegamos al camino de Dios, él pudo depositar mejor, más fácil que yo la fe en Dios. Porque cuando nosotros llegamos, que muchos conocen la historia, hace 17 años atrás, que llegamos con el problema de nuestra hija, yo quería que Dios hiciera todo ya, rápido, listo, que la trajéramos y ya la llevábamos al Triunfo que vivíamos en ese momento ya, lista, ya estaba libre, ya. Y claro, hoy entiendo que es un proceso, que no es de un momento para otro, hoy lo sé, en aquel momento no lo sabía. Entonces, ¿qué pasaba? Yo por ahí me quería quedar, no quería saber nada. Cuando llegaba la hora de que teníamos que venir, él empezaba y no, que yo no voy a ir, que mira que, o sea, porque se seguía manifestando, no de la misma manera, pero se seguía manifestando y yo no veía. O sea, yo quería que ya fuera. Y él que era incrédulo, él me decía, no, yo si vos no querés, yo voy a ir igual, yo la voy a llevar igual porque vas a ver que ahí Lorena se va a poner bien. En ese momento no teníamos tampoco ni palabra de Dios en nuestras bocas. Nada, porque ni siquiera, no sé si invocábamos a Dios. Y ahí Dios lo trató primero con él en el área de la fe que conmigo, siendo que yo decía creer en un Dios y él era incrédulo, se los puedo garantizar que era incrédulo, era bien incrédulo. Y Dios, o sea, la semilla de mostaza cayó primero en él y germinó más fácil en él que en mí. Pero él dispuso su corazón y comenzó a ver la mano de Dios en ese momento sobre nuestra hija. Y yo, como les vuelvo a decir, yo era como, ya, quería todo rápido, todo, y Dios tiene un tiempo para todo, amén. Por eso lo bueno es que cuando la fe es contrario a la duda, ¿no es cierto? Eso no hay ninguna duda, es contrario a la duda, es convicción, seguridad de que va a suceder, es contrario a la duda. En Santiago 1.6 dice, pedir, pero pedir con fe, no dudando. Santiago 1.6, yo debo de pedir creyendo que va a suceder, que va a ocurrir, que lo voy a tener, que lo voy a lograr, que va a llegar a mi vida. Lo que ustedes se pueden imaginar, va a suceder. Porque dice nosotros en 2 de Corintios, vamos a ver 5:7, nosotros los cristianos, dice, porque por fe andamos, no por vista. Nosotros tenemos que movernos por fe en todo, creer que va a suceder. Aun cuando estás pasando mal momento, falta de trabajo, problemas económicos, problemas en tu matrimonio, problemas de salud, yo lo debo de creer por fe que Dios algo va a hacer. Algo va a hacer. Amén. Mateo 9:27 también dice, conforme a mi fe será hecho. Conforme a lo que yo creo, será hecho. Si yo escudriño las Escrituras, las exprimo, le saco provecho y tengo en mi vida palabra de Dios, yo voy a aclamar y va a ser distinto a cuando estoy vacío, cuando no tengo nada de Dios, que no tengo llenura de Dios, que no tengo palabra de Dios en mi vida. No va a poder ser de la misma manera a cuanto yo tengo palabra, aunque Dios a veces por misericordia y amor responde las oraciones. ¿O no les ha pasado a ustedes esto? ¿No es cierto que sí? Más cuando uno es nuevo, que no conoce mucho, Dios ahí muestra su mano para hacerse ver, para hacerse notar que Él te ama, que Él está con vos y aunque no lo ves, no lo palpás,
pero sí lo podés ver por los hechos, por las cosas que te van ocurriendo, de que Dios existe y que es real. Amén. La fe, dice, es la mente del Espíritu Santo. Qué bueno que está esto. La fe es la mente del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene que tener la semillita de mostaza. Y yo la debo de regar, le debo de sembrar, la debo de echarle agua. ¿Y cómo hago? Buscando, leyendo, escudriñando, poniéndome todos los días a buscar más y más de Dios. Y entonces mi fe va a crecer. Si cambio mi fe, voy a ver los resultados. Si no, no voy a ver resultados. Si mi fe hoy está desvanecida por circunstancias de la vida, es bueno que diga, no, yo tengo que activar mi fe. Y tampoco la fe es, porque a veces pido y me quedo sentado en mi casa, esperando, miro tele a ver cuándo me llega el trabajo. La Biblia te dice, pedid y se os dará, golpear y se abrirá, llama y te responderá. Y si la Biblia, si vos conocés la Biblia, lo vas a poder hacer de esa manera. No es, tengo fe y me quedo sentado. No, accionar también. Debo de accionar, debo de buscar, debo de ir y golpear. Ejemplo, si no tengo trabajo, como dije, me dicen, allá hay trabajo, voy a pedir trabajo. Porque si yo me quedo sentadito acá, ese señor que necesita trabajo no va a venir a mi casa a buscarme. Soy yo el necesitado, soy yo el que tengo que ir a buscar lo que estoy necesitando. Pero por fe sé que voy a ir y me lo van a dar, que todavía no tomó a nadie. Pero lo debo de creer en mi corazón. Amén. Y si Dios lo dijo en su palabra, así es. La convicción de lo que se espera, ¿cómo es? Si Dios lo dijo en su palabra, así es. Si yo creo en esto, creo en esto, acá tengo todo. Todo para que mi fe pueda aumentar. Para que yo pueda ser diferente, para que pueda marcar la diferencia ante los problemas, situaciones y cosas de la vida. Mi vida puede ser transformada por la fe, por la fe. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Dios, en esta noche venimos a tu presencia. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos una vez más. Señor, quizás por situaciones de la vida nuestra fe, Señor, se ha desvanecido, Señor. Quizás estamos acá por costumbre, porque aún nos sentimos bien, pero no podemos palpar, ni conocer, ni ver el Dios grande que tú eres. Señor, te pido en el nombre de Jesús, oh Dios, que tú aumentes la fe. Porque de acuerdo a mi fe serán mis logros, Señor. Serán los objetivos que voy a conseguir si yo me muevo, Señor. Enséñame, Señora, a buscarte tu palabra. Pon en mi alma sed y hambre de tu palabra, Señor. Porque allí tengo 22.000 promesas, Señor, donde yo puedo aún, Señor, atesorar de aún en mi corazón, Señor, y poder, Señor, sacarle provecho y ser un cristiano de fe, un cristiano, Señor, donde pueda, Señor, ir, Señor, por donde vaya, Señor, y marcar una diferencia, ser diferente, porque mi fe va a ser, Señor, la que me va a hacer actuar y hablar aún de otra manera, no en positivo, no en negativismo, Señor, sino siempre en positivo, porque tengo fe y sé en el Dios que hoy creo. Bendito Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú trabajes en esos corazones, que la fe, Señor, seas desvanecido, que, Señor, que cada uno de ellos
pueda, Señor, aún comenzar a buscarte, Señor, a tener deseos de tu palabra, a tener deseo de pasar en oración contigo, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad, para que tú, oh Dios, trabaje y esa fe, Señor, crezca, porque tu palabra es clara y si tu palabra lo dice así es, que sin fe es imposible agradarte, Señor, porque nosotros queremos agradarte como hijos tuyos, por eso venimos a tu presencia, Señor, en esta noche, a pedirte, oh Dios, que aún, Señor, podamos ser cristianos de fe, Señor, andar, Señor, no por, Señor, por vista, Señor, sino por fe, Señor, porque sabemos, Señor, que es la convicción de lo que se espera, Señor, que así sea en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.